Hola, buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Hoy, ¿no es cierto?, tenemos nuestra quinta clase, ¿verdad?, de epístolas 3 o también epístolas generales o universales. En esta hora quisiera, ¿no es cierto?, que pudiéramos orar y pudiéramos, ¿no es cierto?, también prepararnos para lo que tenemos hoy, que es primera, segunda y tercera de Juan. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu amor, tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque siempre estás con nosotros, nos guarda, nos bendice. Gracias por este tiempo en el cual hemos estado estudiando estas epístolas, estas cartas, Señor, que han sido escritas para iglesias que están sufriendo, que están padeciendo, pero también, Señor, porque también ellos nos han atendido y nos han hablado con respecto a las falsas enseñanzas, los falsos maestros, Señor. Y estas cartas, especialmente primera, segunda y tercera de Juan, también nos hablarán con respecto a todas estas herejías, Señor, que se levantaron también en el primer siglo, pero que también vemos que hoy se levantan, como siempre, Dios mío, y en muchos lugares también, engañando a muchos de nuestros hermanos. Por eso queremos que tú nos des la luz y la claridad que viene de tu Santo Espíritu. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y hoy nos corresponde ver, ¿no es cierto?, primera, segunda y tercera de Juan. Hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta acá. Veíamos, ¿no es cierto?, que en el Nuevo Testamento un 60%, a 65% aproximadamente de la literatura es escrita en forma de carta, de epístola, ¿ya? Y dentro de estas epístolas o cartas, ¿no es cierto?, hay dos grandes divisiones, que son las cartas o epístolas del apóstol Pablo y también, ¿no es cierto?, las cartas o epístolas universales o generales, que son las que hemos estado viendo durante esta semana. Ya dentro de estas epístolas universales o generales se encuentra Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. De esta, ¿no es cierto?, tanto Hebreos, Santiago y primera de Pedro son escritas a una iglesia, ¿no es cierto?, que está siendo perseguida. ¿Ya? Y por ende, las que quedan, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, hablan sobre los falsos maestros, sobre herejías, sobre falsa enseñanza y cómo podemos descubrir, ¿no es cierto?, y discernir cuando nos encontramos ante ellos. ¿Ya? También comentar que, distinto a las epístolas de Pablo, que las cartas reciben el nombre de sus destinatarios, en este caso a Corinto, Gálatas, Éfeso, y si era escrito a una persona, a Timoteo, a Tito. ¿Ya? En cambio, las epístolas generales reciben el nombre de quien fue quien las escribió, ¿ya? Porque son abiertas, ¿no es cierto?, también, bueno, para ese siglo, ¿verdad?, para toda la iglesia, pero también para nosotros hoy, ¿ya? Así que esas son algunas cualidades o características de estas cartas universales. Entonces, hoy nos corresponde, ¿verdad?, estas cartas, ya las cartas del apóstol Juan, ¿no es cierto? Quien, un momento. Bueno, estas cartas, ¿no es cierto?, epístolas generales, ¿verdad?, que están dentro de las epístolas generales, nos corresponde hoy ver, ¿verdad? Y bueno, ahí está el material, ¿no es cierto?, fue adaptado de IBSJ y también de indubiblia.org. Ya hemos trabajado con este material, creo que es muy bueno y, bueno, por ende, ¿no es cierto?, lo estamos utilizando. Y bueno, atendiendo también, ¿no es cierto?, a la pregunta que nos hizo Marley, ¿verdad?, en la primera clase, vamos a darle más énfasis, ¿no es cierto?, al libro, ¿no es cierto?, a lo que dice el libro más que al autor, ya que ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto?, allí en, ¿verdad?, literatura juanina. Comentarles también, ¿no es cierto?, que Juan es el último de los apóstoles que queda con vida y también, ¿no es cierto?, la tradición señala que es el único que muere de muerte natural. Todos los demás, ¿no es cierto?, fueron martirizados por la causa de Cristo, ¿ya? Así que para que también eso lo tengamos presente, ¿ya? Él escribe aproximadamente entre el 95 al 100 después de Cristo, ¿ya? Y esto nos habla, ¿verdad?, de que es ya un anciano y por eso se habla, ¿no es cierto?, de este anciano, ¿verdad?, Eh, que es el apóstol, ¿ya? Entonces, aquí se me había pegado y después saltó de un
de un todo, ¿ya? Entonces, el contenido de la clase que veremos en el día de hoy es una pequeña introducción con el tema de cada epístola, primera, segunda y tercera de Juan. Como siempre, igual, vamos a ver el autor, la fecha y el lugar para que también, ¿no es cierto?, recuerden lo que ustedes vieron allí en la literatura de Juan y a quienes les escribió, pero también donde más vamos a hincar el diente o donde más vamos a examinar es en el contenido de cada una de estas cartas, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, algunas peculiaridades que son también interesantes de poder ver, ¿no es cierto?, y de reflexionar. Y bueno, comenzamos entonces allí, ¿no es cierto?, dando un pequeño trasfondo histórico. Sabemos que ya estamos finalizando el primer siglo, ya los discípulos todos han partido, solo queda Juan, ¿verdad? Y Juan ya era un anciano, ¿verdad? Avanzado de edad en el momento de escribir estas epístolas. Él estaba, bueno, ministrando activamente a las iglesias de Asia Menor. Era el único apóstol sobreviviente que estuvo íntimamente cerca de Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, muerte, resurrección y también su ascensión. Bueno, los padres de la iglesia, tanto Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, recuerde usted que los padres de la iglesia o la patrística, ya para que también usted ese concepto ya lo pueda internalizar y pueda ser parte de su vocabulario, ¿no es cierto? Son los padres de la iglesia, ¿verdad? Discípulos de los discípulos que no están, que no se encuentran en la Biblia, que no se encuentran en la Escritura, y por eso, ¿no es cierto?, también abarcan un gran extensión de periodo, ¿no es cierto?, desde el año 100, 150 después de Cristo hasta el año 1400, 1500, ¿verdad? Porque en todo este periodo donde la iglesia nace, se va, ¿no es cierto?, desarrollando, también se van levantando falsas enseñanzas, falsos maestros, y se levantan estos padres de la iglesia para hacer una apologética, una defensa de la fe y también para, entre comillas, estructurar nuestra doctrina. ¿Ya? Ellos también han escrito libros, ¿no es cierto?, que hablan, ¿no es cierto?, de la Trinidad, que hablan del concepto, ¿no es cierto?, de la deidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Y por eso se les llama padres de la iglesia, ¿ya? O también a ese periodo de la patrística, ¿ya? Entonces ya ese concepto tiene que estar internalizado en ustedes, ¿ya? Y estos padres de la iglesia que acabamos de mencionar, bueno, señalan, ¿verdad? Porque ya no tenemos ahí relatos de la Biblia escriturales, ¿verdad? Que él vivió en Éfeso, ya estaba allí llevando un intenso programa evangelístico a pesar de su edad y supervisando las tantas iglesias que se habían levantado. Era el único ya apóstol, discípulo directo del Señor Jesucristo que quedaba con vida y por ende también, ¿no es cierto?, un hombre que tenía mucha autoridad delante de la iglesia, por ser, ¿no es cierto?, el único que estaba ahí presente, ¿ya? Entonces él supervisaba cada una de estas iglesias y, ¿verdad?, haciendo también esto que ustedes ya estudiaron, esta literatura juanina, que está compuesta por el Evangelio de Juan, que fue también el último evangelio en ser escrito, ¿no es cierto?, donde nos muestra a Jesús como Dios, ¿no es cierto?, ese lado divino, ya que Mateo, Marco y Lucas nos muestran a un siervo, ¿no es cierto?, nos muestran al ungido que iba a venir, nos muestran, ¿no es cierto?, a ese hombre perfecto, pero acá en Juan, ¿no es cierto?, nos muestra, ¿verdad?, a este Dios, ya a este Jesús Dios, ya 100% Dios y 100% hombre. Y estas cartas que hoy vamos a examinar, primera, segunda y tercera de Juan, y también, por último, ¿no es cierto?, esta gran revelación, el libro de Apocalipsis, cuando él está exiliado, ¿no es cierto?, en la isla de Patmos. Ya también, ¿no es cierto?, la tradición señala que en algún momento, ¿no es cierto?, fue condenado a muerte el apóstol Juan, a ser quemado vivo en una olla con aceite hirviendo, donde él es echado, pero, ¿no es cierto?, milagrosamente no sucede nada y él queda con vida y ahí es llevado a la isla de Patmos, donde supuestamente tenía que morir, ¿no es cierto? Y es allí donde él recibe esta tremenda revelación de los tiempos futuros, ¿no es cierto? El Apocalipsis. Como último apóstol, ¿no es cierto? El testimonio de Juan era de reverente e incuestionable autoridad, ya obviamente, ¿verdad? En medio de la iglesia, era el único discípulo que quedaba con vida y por lo tanto, obviamente, ¿no es cierto? Su palabra tenía mucha autoridad. Y más la palabra escrita, ¿verdad? Que es el medio que se usó, ¿verdad? Para poder dejar, ¿no es cierto?, la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
¿ya? Y entonces, al dejar, ¿no es cierto?, escrito, también él guardaba, ¿no es cierto?, el mensaje y también lo libraba de esto, de estas herejías, ¿no es cierto?, que se habían levantado, especialmente ya en ese tiempo. Recuerden ustedes que señalábamos que venían ya, ¿verdad?, persecuciones y herejía desde el judaísmo, ya, y ahora también tenemos, ¿no es cierto?, esta herejía gnóstica. Ya Éfeso era el centro intelectual de Asia. Recuerde que a pesar de que era el Imperio Romano quien estaba allí en el tiempo de Cristo y después de Juan, ¿verdad? Después, 100 años después de Cristo, era la cultura griega, ¿no es cierto?, la que estaba en todo el mundo, era el lenguaje griego y también su filosofía. Entonces, esta filosofía, ¿verdad?, de Platón y de estos filósofos, se entremezcló, ¿no es cierto?, con el cristianismo y ahí nace este gnosticismo, ¿ya? Entonces Pablo dice, predijo de estos falsos maestros, ¿verdad? Allí cuando se despide, ¿verdad?, de la iglesia de Éfeso, Pablo, estamos hablando de Pablo, no de Juan ahora, ¿no es cierto? Pablo se despide y dice, ¿no es cierto?, que iban a entrar lobos rapaces. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta persecución o de esta doctrina o de esta enseñanza que nace desde adentro de la misma iglesia? Porque estos lobos rapaces se ingresan a la iglesia y desde ahí, ¿no es cierto?, comienzan a infectar y a contaminar, ¿no es cierto?, con sus mentiras, con sus verdades a media, ¿verdad? Y allí, ¿no es cierto?, nace, ¿verdad?, este movimiento que es el movimiento gnóstico, que de ahí viene la palabra gnosis o conocimiento, ¿verdad? Y, ¿no es cierto?, esta dualidad de Platón, ya donde él señala y dice que el espíritu es bueno y que la carne o el cuerpo es malo. Entonces, para ellos, ¿no es cierto?, si Jesús era Dios, su cuerpo parecía un cuerpo, pero en realidad era un espíritu, era un fantasma, ¿ya? No era de carne y hueso, ¿ya? Entonces, cuando él incluso resucita en cuerpo glorificado, le dice a Tomás, ven, pon tu mano, ¿verdad?, en mis heridas, ya mostrando que ahora tenía un cuerpo glorificado, pero este cuerpo era un cuerpo, ¿verdad?, antes de la muerte, un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo real, genuino, ¿ya? Entonces, de ahí nace esta otra herejía que es el docetismo, ¿ya? El docetismo decía que parecía, el cuerpo de Jesús parecía que era un cuerpo, pero en realidad era un espíritu o un fantasma. Por eso, ¿no es cierto?, señala ahí, ¿no es cierto?, que si no confiesa, ¿verdad?, que vino en carne, ¿ya? Es porque es un falso espíritu, una falsa enseñanza. Entonces, ellos señalaban esto, ya que si fue de carne y hueso Jesús, era un simple hombre, y si era Dios, fue un espíritu, no de carne y hueso, ¿ya? Cerinto, ¿no es cierto?, que también fue uno de los primeros herejes, ya, según Ireneo, un padre de la iglesia, negaba que Cristo vino en carne, ¿ya? Entonces él decía, él no vino en cuerpo, ¿ya? Sino que entró en el cuerpo del Jesús humano en el bautismo, ¿ya? Entonces, que la divinidad vino, ¿no es cierto?, cuando él estaba allí, ¿no es cierto?, en el bautismo, recibe el bautismo, viene la divinidad y después cuando él está en la cruz del Calvario, antes de morir, la divinidad le abandona. ¿Ya? Entonces ahí también quiebra, ¿no es cierto?, una doctrina, ¿verdad?, esencial, que Jesús se hizo carne, ¿ya? Dios eterno se hizo carne. Y esa carne fue real, fue genuina, ¿ya? Entonces él, para poder justificar un poco esto, él decía, no, en el tiempo de el bautismo vino, ¿no es cierto?, esta divinidad a morar en Jesús en todo su ministerio, y cuando él está muriendo en la cruz del Calvario, es abandonado por esta divinidad y sigue siendo un hombre, ¿no es cierto?, allí común y corriente. Esto atenta contra la humanidad de Cristo y, ¿no es cierto?, su sacrificio expiatorio. ¿Ya? Entonces significa entonces que él, ¿verdad? Fue, podríamos decirlo así, ayudado por esta parte divina, pero él, la escritura en Filipenses dice que él se despojó, ¿verdad? Que él no usó estos atributos divinos para ser un buen sumo sacerdote, ¿ya? Entonces atenta, dice, contra la humanidad de Cristo y su sacrificio expiatorio, ¿no es cierto?, que a través de él somos nosotros perdonados, y alienta el ascetismo para tratar mal el cuerpo. Entonces ellos señalan que hay que golpear el cuerpo, que hay que castigar el cuerpo, que hay que abstenerse de comida, de bebida, del matrimonio, ¿ya? Y por ahí también, ¿no es cierto?, nace este tema, ¿no es cierto?, de que los curas no pueden casarse, ¿verdad?, porque tienen un voto
de celibato, ¿ya? Pero contrario a lo que dice la Escritura, Dios formó a Adán y a Eva como un matrimonio, como una familia, ¿verdad? Para reproducirse, para multiplicarse, y el matrimonio está en el corazón de Dios, ¿ya? Entonces, negar aquello, ¿no es cierto? Incluso Pablo dice, bueno, el que tiene el don de continencia, no todos tienen el don de continencia, no se case, ¿verdad? Porque tiene, ¿no es cierto?, el control de su cuerpo, pero si no, debe casarse porque si no va a estar, ¿no es cierto?, pecando. ¿Ya? Entonces, ahí vemos ya varias enseñanzas, ¿no es cierto?, y herejías, ¿ya?, dentro de esta misma gnosticismo, de esta herejía gnóstica, ya que aún en el día de hoy, ¿no es cierto?, la tenemos en medio de nosotros. Hoy hay muchos seminarios de esto, de sabiduría, de conocimiento, y también ahora lo han relacionado con las estrellas, ¿verdad?, y con los zodiacos y todo aquello, ¿ya? Bueno, los falsos maestros concluyeron que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba, entonces también allí, ¿no es cierto?, se entró, ¿verdad? O se pensó de que usted podía pecar, no había ningún problema porque lo que importaba era el espíritu, ¿ya? Entonces, el cuerpo, como era un cuerpo de pecado, de maldad, no servía como purificarlo, había que pecar nomás a destajo, ¿ya? Así que eso no importaba que el cuerpo cometiera pecado, ¿ya? La indulgencia en la inmoralidad era permisible, es decir, que usted podía tener dos, tres esposas, usted podía ir a un prostíbulo, es decir, todo aquello que tenía que ver con la inmoralidad era permisible porque usted, su cuerpo, ¿no es cierto?, en realidad era pecaminoso, así que no había vuelta atrás, pero sí, ¿no es cierto?, era el espíritu el que había que, entre comillas, con este conocimiento superior, ¿no es cierto?, les daba la salvación. Uno podía negar que el pecado existiera, es decir, usted tenía que, era natural, era parte de su ADN el pecado, no así como lo dice Pablo, ¿no es cierto?, que somos más que vencedores por medio de Cristo, ¿ya? Y entonces ellos negaban incluso la existencia del pecado, es decir, usted podía pecar porque el pecado en realidad no existía. Y obviamente con esto rechazar, ¿no es cierto?, la ley de Dios que habla de que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, y Juan escribe, ¿no es cierto?, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿ya? Y estos mandamientos, ¿verdad?, así como lo hacía Pablo y también lo hizo Juan, demandaban, ¿no es cierto?, una transformación, un cambio que venía de parte de Dios. Ya, es decir, humanamente nosotros no podemos cambiar, pero Dios, a través de su Espíritu, ¿no es cierto?, produce cambios profundos en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿ya? Entonces, dice que una de estas características de los falsos maestros es la falta de amor. Ya lo hemos compartido, lo hemos conversado, ¿no es cierto?, con Segunda de Pedro, ya que entonces dentro de las características de los falsos maestros, ¿verdad?, está este amor al dinero, una vida licenciosa, ¿verdad? Y obviamente esta falta de amor, ¿no es cierto?, especialmente, ¿verdad?, en la manera que reaccionan ante cualquiera que rechace su forma de pensar, ¿ya? Entonces, esto también nos da una luz, ¿no es cierto?, para entender o para darnos cuenta cuando nos encontramos ante una persona, ¿verdad?, que es un falso maestro, que está enseñando algo que no está de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que nos señala la palabra, la escritura, ¿ya? Entonces, tenemos acá, ¿verdad?, este tema, ¿no es cierto?, que nos habla el tema aquí en Primera de Juan, ¿no es cierto?, este tema central es, ¿verdad?, que es un llamado, ¿verdad? Un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe, ¿ya? Es decir, también no tenemos que mirarnos al espejo de este mundo, no tenemos que mirarnos al espejo, ¿verdad?, de lo que dicen los demás, sino que a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra, verdad? Con respecto a la Trinidad, con respecto a la divinidad del Señor Jesucristo, porque en Él habita, ¿verdad? Totalmente la plenitud de Dios, ¿ya? Y esto es sana doctrina, ¿ya? Entonces cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo y que también estamos dentro de una corporación o denominación, usted tiene, ¿no es cierto?, un cuerpo doctrinal, ¿verdad?, que atiende de acuerdo, ¿no es cierto?, a la misión o a la denominación en la cual usted se encuentra, ¿ya? Entonces es importante que usted también conozca cuál es la doctrina, ¿verdad?, que tiene su iglesia. ¿Por qué? Porque en lo esencial, ¿no es cierto?, estamos unidos, eso nos une, por eso somos parte del cuerpo de Cristo. Ya todos creemos,
en la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Dentro del cuerpo de cristiano, ¿no es cierto?, conservador, evangélico, todos creemos en la segunda venida de Cristo, pero hay algunos, ¿no es cierto?, que de acuerdo a su perspectiva dicen que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Hay otros que creen que no, que la iglesia pasa por estos 3 años y medio de paz, ¿verdad? Y cuando viene este caos, ¿verdad? Después de los 3 años y medio, porque son 7 años de la gran tribulación, la iglesia es arrebatada. Y hay otros que señalan, ¿verdad?, que la iglesia pasa por toda la tribulación y después de la gran tribulación, ¿no es cierto?, es arrebatada. ¿Ya? Entonces, es importante que usted pueda conocer, ¿verdad?, este cuerpo doctrinal, porque ha sido tomado desde la Escritura, ¿verdad? También todos creemos en el bautismo, ¿verdad?, en agua, ¿verdad? Pero hay algunas corrientes, ¿no es cierto?, que dicen que es por aspersión, ¿no es cierto?, que hay que rociar a la persona, pero la gran mayoría, ¿no es cierto?, señala que es por inmersión, es decir, hay que sumergir, ¿no es cierto?, al hombre o mujer que ha declarado, ¿no es cierto?, que Jesucristo es el Señor y que muere para el mundo para vivir, ¿no es cierto?, para Cristo. ¿Ya? Entonces, hay un cuerpo de doctrina ya, y eso también nos ayuda, porque ya está ahí, ya hay que estudiarlo, hay que buscarlo, hay que leerlo. Ya también, ¿no es cierto?, nos habla de este fundamento de la fe, que es la obediencia, obediencia a la palabra, a la escritura, ¿verdad? Porque a veces también cometemos el mismo error que los fariseos. Nos preocupamos tanto de lo externo, de los ritos, de las ceremonias, que nos olvidamos de lo esencial, ¿no es cierto? Que en este caso es, ¿verdad?, nuestra comunión con Dios. ¿Ya? Está la cena del Señor, que algunos dicen, no, que tiene que hacerse de esta manera, que tiene que hacerse tantas veces en el mes, o una vez en el mes, o una vez en el año, o toda la semana, ¿verdad? Pero lo importante de la cena del Señor es que recordamos la muerte de Cristo, ¿no es cierto?, y su resurrección, que a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hoy tenemos perdón de pecados. ¿Ya? Tenemos entonces sana doctrina, ¿no es cierto?, en lo que creemos, ¿verdad?, como iglesia de Cristo, obediencia y sujeción, ¿no es cierto?, a los mandatos del Señor, que se resumen en dos: amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Amamos a nuestro prójimo, porque también es parte de este gran mandamiento, como a nosotros mismos. Ah, amamos incluso, dice el Señor Jesús, que debemos amar aún a nuestros enemigos. Es decir, vamos más allá de lo que hace el común de la gente. ¿Ya? Por eso podemos decir que somos hijos del Señor. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, este amor para ayudar, dice, a creyentes atacados por falsos maestros. ¿Ya? Es decir, también en nuestra gran responsabilidad aquellos que nosotros hemos participado de buscar más del Señor, preparándonos, ¿no es cierto?, ahí en la escuela dominical, preparándonos en el seminario, en el instituto bíblico, preparándonos en una, ¿verdad?, búsqueda personal también, ¿no es cierto?, autodidacta. Ya somos responsables de poder ayudar a aquellos que están comenzando, ¿verdad? Y que a veces son llevados por corrientes de doctrina, ¿verdad?, que lamentablemente, ¿no es cierto?, les confunden, ¿verdad? Y muchas veces los apartan de la verdad de Cristo, ¿ya? Entonces, para que también allí, ¿no es cierto?, nosotros le podamos a animar, volver al camino, ¿no es cierto?, para que puedan seguir con ese gozo de haber recibido la salvación tan grande, para también tener una vida en santidad, ¿no es cierto?, separados, apartados para toda buena obra, y la seguridad también, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús, ya que Él pagó allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras ofensas, y por lo tanto, ¿no es cierto?, en Él, ¿no es cierto?, somos más que vencedores. ¿Ya? Entonces, este es el tema central, ¿verdad?, de esta primera carta de Juan, ¿no es cierto?, esta carta universal. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, lo que estaba arribita, ¿no es cierto?, parte del tema, fundamentos de la fe, ¿verdad? Estos fundamentos de la fe nos ayudan a reconocer, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos ante un falso maestro, ¿ya? Es decir, lo que hemos dicho varias veces ya, ¿verdad? Entre más conozco la palabra, entre más conozco la escritura, entre más tengo comunión con Dios, ¿no es cierto?, voy a poder reconocer con mayor facilidad, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos ante un falso maestro, ¿ya? También este fundamento de la fe, ¿no es cierto?, nos enseña, ¿no es cierto?, a tener una fe, valga la redundancia, ¿no es cierto?, verdadera,
en Jesús, ¿ya? A través de una sana doctrina, ¿ya? Esta doctrina que ha sido, ¿no es cierto?, purificada, podríamos decirlo así, a través de los siglos, ¿verdad? Recuerde usted que en algún momento la Iglesia católica, ¿no es cierto?, señalaba que la cena del Señor se producía un efecto de la transustanciación, donde literalmente el vino se convertía en la sangre de Jesús y el pan se convertía en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, obviamente nosotros señalamos que es un simbolismo, ¿verdad? De lo que significa lo que sufrió el Señor a través de su cuerpo y de su sangre, pero no que se convirtió literalmente en la sangre de Jesús, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender también el tema de esta primera carta, ¿ya? Y ya lo dijimos también, obediencia, ¿no es cierto?, hacia sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Porque la palabra nos limpia, la palabra nos purifica, ¿ya? Pero no solo conocer la palabra, sino que obedecer sus mandamientos, ¿ya? Y obviamente este amor a Dios y este amor a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es decir, si hay alguien, ¿no es cierto?, que dice ser cristiano y odia, ¿no es cierto?, o no puede ver a su hermano, está muy lejos de Dios, ¿ya? Es decir, es parte de nuestro ADN el amor y por ende también el perdón, ¿ya? El perdón no se siente, el perdón, ¿no es cierto?, se da, ¿verdad? Y es Dios quien nos enseña a sanar y a perdonar, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Este amor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengan gozo, ¿verdad? Para que tengamos santidad y para que tengamos también esta seguridad y esta confianza, ¿verdad? En que no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros.
Pausa el grabado. Frutos de pollo y pechuga de pollo. ¿Cuál crema y carne? Pero hay que usarla nomás, que no le cuesta nada, ¿verdad? Y el amigo, porque hoy, el año pasado, poquito me fría, y comenzamos a las 7 y termina a las 1:30. Y el viernes tengo reunión de pastoros y que termino a las 6 de la tarde. Y que esto que iba a hablar, y sin publicarlo para la otra semana. ¿Está? Eso, lo que hay también.
Ah, ¿cómo estás? Mira, te hablo porque mi hermano hoy me va a hacer efectivo el dinero, ¿ya? Entonces yo creo que voy a ir mañana en la mañana, por el vehículo, ¿ya? Bueno, como ayer ya fui, lo ve y todo el tema, entonces mañana en la mañana estaría por allá. Entonces ahí haría la transferencia allá mismo en el local, o se puede transferir ahora, un poco, y mañana con este par, te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿ya? Y el auto, cuánto sería a disponibilidad, y lo otro, bueno, tú dices que tiene que hacer todo el tema del financiamiento con Depo Chico, ¿ya? Eso, que lo esté bien, entonces mañana a la mañana, pues, estarían ya, confirmaríamos con el dinero, ¿verdad? El informe, y
Seguimos entonces con un cierto, esta primera carta de primera carta general de Juan, ¿ya? Y seguimos ahora entonces, ¿no es cierto?, con, esperen un poquitito, que acá nuevamente se me pegó, ¿ya? Con segunda de Juan, ¿ya? Es un llamado también, ¿no es cierto?, la segunda carta a los fundamentos del fe. ¿Por qué? Porque estos fundamentos nos ayudan a conocer, ¿verdad?, a aquellos, ¿no es cierto?, falsos maestros y a esas herejías. Y además se agrega, ¿no es cierto?, un tip distinto que es, ¿no es cierto?, el adecuado, ¿verdad?, uso de la hospitalidad cristiana, ¿ya? Porque algunos estaban hospedando a estos falsos maestros, ¿ya? Entonces, también Juan, ¿no es cierto?, les dice que al hospedar, ¿no es cierto?, a estos falsos maestros también estamos avalando lo que ellos enseñan. Entonces, en este fundamento de la fe, ¿no es cierto?, tenemos que adherirnos, ¿no es cierto?, a la verdad, que tiene que ver con la escritura, al amor nuevamente y a la obediencia. Ya se vuelve a repetir, ¿no es cierto?, un poquito de lo de Primera de Juan. Y bueno, acá sí, ¿no es cierto?, ahonda un poco más al uso adecuado de la hospitalidad, que tiene que ver, ¿no es cierto?, en que no estamos, ¿no es cierto?, llamados a una aceptación universal de cualquiera que clame ser un creyente, ¿ya? Porque habían ya ahí varios falsos maestros, ¿no es cierto?, que eran recibidos por la iglesia y Juan le dice, ¿no es cierto?, que no participaran de aquello, ¿ya? Aunque ellos dijeran ser creyentes, ¿verdad? Pero si eran falsos maestros, no debían, ¿no es cierto?, ser acogidos por ellos. También, ¿no es cierto?, el amor debe tener discernimiento, ¿ya? Debemos saber a quién hospedamos, ¿ya? Entonces, eso también es importante, aunque antes se daba más, ¿no es cierto?, en las convenciones, las reuniones de iglesia, siempre se recibían hermanos, ¿ya? Pero también hubo un tiempo en que andaban algunos cristianos itinerantes, ¿verdad?, que recorrían y llegaban y se presentaban en la iglesia, ¿verdad?, y pedían ser acogidos, y algunos de ellos en realidad eran estos lobos rapaces, ¿ya? Algunos terminaron, ¿no es cierto?, robando las casas a las cuales ellos habían sido acogidos, otros cometiendo pecados, ya de adulterio, de fornicación, ya. Entonces, por eso es importante también, ¿no es cierto?, tener discernimiento, ya. Entonces, bueno, cuando hay un evento de la iglesia y vienen pastores, obviamente, ¿no es cierto?, eso está ya avalado porque hay pastores que están allí, ¿no es cierto?, con una credencial, pero cuando llega alguien, ¿no es cierto?, desconocido y que dice ser cristiano, entonces ahí también hay que tener mucho, mucho discernimiento, ¿ya? La hospitalidad y la amabilidad deben tener o deben concentrarse en aquellos que se adhieren a los fundamentos de la fe, es decir, abrir la casa, ¿no es cierto?, a aquellos hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿no es cierto?, que van por eh, lugares distintos llevando el evangelio, pero que también tienen un respaldo, que usted sabe, ¿no es cierto?, que hay un pastor, hay una iglesia, hay una denominación que respalda a aquel pastor, a aquella pastora, a aquel hermano, ¿ya? Entonces, para que también haya ese cuidado. De lo contrario, dice, los cristianos estaríamos ayudando a estos falsos maestros, ¿no es cierto?, al darle este hospedaje y arriesgarnos también, ¿no es cierto?, de ser engañados por ellos. La sana doctrina debe servir como la prueba del cristianismo genuino, ¿verdad? Y como la base de la separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que realmente lo son, ¿ya? Entonces, esta sana doctrina nos mostrará, ¿verdad?, quién es un verdadero hijo del Señor y quién es un falso maestro, ya que profesa ser cristiano, pero en realidad no lo es, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, tercera de Juan, su tema es la recomendación del uso correcto, nuevamente, ¿no es cierto?, de la hospitalidad cristiana. Y bueno, y la condenación por faltar a ese uso correcto de la hospitalidad, ¿ya? Es decir, aquí es al revés. Aquí hay hermanos que no quieren darle hospitalidad a estos verdaderos cristianos. En la carta anterior estaban recibiendo, ¿no es cierto?, a falsos maestros y lo recibían en sus hogares. Y acá sucede lo contrario. Entonces, verdaderos cristianos no eran recibidos por la iglesia, ¿verdad? Porque ahí también había, ¿no es cierto?, Diótrefes que se oponían, ¿no es cierto? Entonces, ahí Juan atiende a esto, segunda y tercera de Juan, dice, tratan tema en común, que es la hospitalidad, ¿verdad? Pero esta hospitalidad con discernimiento, pero también esta hospitalidad, ¿no es cierto?, que debe bendecir a nuestros hermanos realmente, que son hijos del Señor. Segunda de Juan condena a los que hospedan a estos falsos maestros, y tercera de Juan
condena al que no hospeda al siervo de Dios, ¿ya? Y Diótrefes era uno de los que se oponía, ¿no es cierto? Y no quería que recibieran incluso al mismo apóstol Juan, ¿verdad? Y él también muestra el buen ejemplo de Gallo y el testimonio también, buen testimonio de Demetrio, ¿ya? Entonces, estas tres cartas apuntan, ¿no es cierto?, a estos falsos autores, ¿no es cierto?, a estos falsos, en este caso, ¿no es cierto?, maestros, ¿verdad? Con respecto también a la hospitalidad, ¿ya? Entonces, el autor, obviamente, lo vamos a pasar someramente porque ustedes ya lo vieron en literatura juanina, ¿no es cierto? Las epístolas no identifican al autor, pero el testimonio de la iglesia los adjudica al apóstol Juan, ya el discípulo amado, ¿no es cierto? Ese discípulo que fue parte de los tres más cercanos también, ¿verdad? Y que también la escritura dice que él fue el que puso su cabeza sobre el pecho del Señor Jesucristo, ya hablando aún de una intimidad mayor todavía, y bueno, y es a este Juan que el Señor ahí en la cruz del Calvario le encarga a su madre, y aquí tu madre, y aquí tu hijo, ¿no es cierto?, pidiéndole a Juan que cuidara, ¿no es cierto?, la vida también de su madre, ¿no es cierto?, ya que él no iba a estar. Solo alguien tan conocido y con el estatus y preeminencia que tenía Juan en la iglesia pudo haber escrito una carta con tanta autoridad, esperando obediencia de sus lectores y sin tan siquiera identificarse al principio de la misma como su autor. ¿Ya? Como era conocido, solo firmó como el anciano en segunda y tercera de Juan. ¿Ya? Entonces ahí vemos que en realidad, ¿no es cierto?, él era Juan, el discípulo que tenía toda la autoridad. ¿Ya? Bueno, la tradición de la iglesia consistentemente identifica a Juan en un momento de avanzada edad, viviendo activamente y escribiendo desde Éfeso en Asia Menor. Ya el tono de la epístola soporta la evidencia de que el autor era un anciano en edad comparado con sus lectores, ya que él habla de hijitos, amados. Bueno, esto también muestra un poquito, ¿no es cierto?, el cambio. Recuerde que Juan también fue llamado, ¿no es cierto?, hijos del trueno, cuando él, ¿no es cierto?, dice ahí, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los destruya, ¿no es cierto?, cuando entraron a un pueblo de Samaria, si no me equivoco, ¿verdad? Y ahora él habla de amados, hijitos, ¿ya? Entonces también había sido perfeccionado, ¿verdad? En este proceso espiritual, ¿no es cierto?, y natural por el cual cada cristiano debe pasar. Lo vimos también con Pedro, ¿no es cierto? Este Pedro que era inestable en los evangelios, pero después es una columna, ¿verdad? Allí en la iglesia primitiva, pero aún así Pablo tiene que encararlo porque tenía doble ánimo, doble estándar, ¿verdad? Pero después vemos que en sus cartas, ¿no es cierto?, generales, él dice, ¿no es cierto?, que debíamos gozarnos en medio de las persecuciones y de los sufrimientos, ¿ya? Entonces ahí vemos que hay una madurez. Acá también vemos que Juan ha madurado y por eso habla de hijitos, amados, ¿no es cierto? Es muy tierno, por eso también se le dice el anciano. Otro punto que hace pensar que la fecha tuvo que ser al final del siglo primero es el tema de la herejía que Juan combate, ¿no es cierto?, la cual lo refleja, ¿verdad?, que tiene que ver con los gnósticos, el gnosticismo que apareció en los últimos 30 años del siglo primero, ¿ya? Por eso hay muchos escritos gnósticos que también hoy han aparecido, ¿no es cierto? Y que la iglesia desechó por lo mismo, porque no estaban de acuerdo al canon de las escrituras. Y debido a que Juan dice no menciona nada acerca de la persecución bajo el emperador Domiciano, el cual comenzó para el 95, es posible que haya sido escrita o hayan sido escritas entre el 90 y el 95 después de Cristo, ya casi terminando el primer siglo. ¿A quién les escribe? Bueno, ninguna de las cartas da algún indicio de quiénes son los destinatarios, pero se acepta que estas cartas fueron dirigidas principalmente a iglesias de Asia Menor, sobre las que Juan ejerció su ministerio apostólico, ¿ya? Entonces, qué tremendo, queridos hermanos, ¿ya? Entonces, eh, en Asia Menor él ejecutó su trabajo, su labor, pero también, ¿no es cierto?, usó este recurso de las cartas, de las epístolas, ¿no es cierto? Así que eso es tremendo también. El propósito por el cual escribe esta primera carta, ¿verdad?, es estos falsos maestros y especialmente esta corriente.
gnóstica, que tiene que ver con el conocimiento que solo tenían algunos iluminados, ¿verdad? Y que eran ellos los que recibían directamente de parte de Dios, ¿no es cierto?, la revelación. Y es por eso que hoy también esto nos ayuda a atender, ¿verdad?, con diligencia, si es que en algún momento alguien dice, yo soy el único que recibe revelación de Dios, ahí también es un peligro, ¿ya? Entonces este gnosticismo estaba dañando la sana doctrina y la vida de estos cristianos a quienes Juan tan tomado, porque también instaba a pecar deliberadamente, total, como el cuerpo era pecaminoso, era parte de la esencia del ser humano, entonces usted podía vivir pecando sin ningún tipo de arrepentimiento. Por esto ellos habían perdido su confianza y certeza en la fe, habían perdido su gozo, hermanos, porque el pecado nos aparta de Dios y nos quita el gozo. Si usted quiere ver a alguien que se está alejando de Dios, vea esta parte, el gozo. También es importante, no lo habíamos señalado, ¿verdad? Pero el pecado nos hace perder el gozo de nuestro Señor. Y estaban siendo confundidos también por estos falsos maestros. Por eso Juan reitera tres propósitos para lo cual él dice haber escrito su carta, ¿verdad? Para que vuestro gozo sea cumplido, ¿ya? Es decir, vuelvan a la sana doctrina, vuelvan a la escritura. Ellas son las que nos dan la plenitud, porque nos hacen entender y conocer a Cristo, ¿verdad? Y Él nos hace vivir una vida en gozo, ¿ya? El gozo del Señor es nuestra fortaleza en santidad, ¿no es cierto? Para que no pequéis, porque el pecado nos separa de Dios, el pecado mata, el pecado destruye, ¿verdad? El pecado solamente trae, ¿no es cierto?, Eh, dolor, aflicción, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, para darles seguridad, ¿no es cierto?, de la vida eterna, ¿ya? Es decir, si nos volvemos de verdad con todo nuestro corazón a la palabra del Señor, obedecemos los mandamientos de Dios, tendremos gozo, santidad, apartándonos del pecado, ¿no es cierto?, de lo que a Dios no le agrada, y también esta convicción, esta seguridad de que somos hijos de Dios. Ahora, los destinatarios y el propósito de la segunda carta de Juan, bueno, son los mismos de primera de Juan, estas iglesias ahí en Asia Menor, y aparte de reiterarles el permanecer en los fundamentos de la fe, este propósito, ¿no es cierto?, sana doctrina, amor, obediencia, Juan les escribe también para advertirles cómo deben ejercer su deber hospitalario con discernimiento y no recibir a estos falsos maestros, ¿ya? Entonces, eso también es interesante, porque a veces, ¿no es cierto?, creemos que tenemos que la obligación de recibir a todos aquellos que señalan ser cristianos, pero también nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, tener discernimiento, hablar con el pastor, preguntarle si conoce a este hermano, ¿verdad?, para que no ocurra, ¿no es cierto?, lo que yo les comentaba anteriormente, ya algunos que hospedaron gente que decía ser cristiana y que, bueno, al otro día ya no estaban y se habían llevado todas las cosas o que, ¿no es cierto?, quisieron hacer algo ilícito con alguno de sus hijos, de sus hijas. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento con respecto a esto. Y, ¿no es cierto?, por último, destinatarios y propósitos de tercera de Juan, el mismo grupo también, ¿no es cierto?, le escribe a los mismos, a las mismas iglesias en Asia. Recuerde usted que se usaba mucho esto de que una iglesia recibía una carta del apóstol, ya sea Juan, Pedro, Santiago, Pablo, y ellos copiaban, ¿no es cierto?, y le enviaban a la otra iglesia para que también ellos tuvieran, ¿no es cierto?, lo que había escrito el apóstol, porque tenía autoridad apostólica, ¿verdad? Y después pasaron a ser parte de este canon bíblico. Ya el propósito, al igual que segunda, ¿no es cierto?, dar testimonio de lo que es el buen ejemplo de la hospitalidad que mostraba Gallo como un digno representante del Evangelio y también para condenar las acciones pecaminosas de Diótrefes, que no hospedaba a fieles misioneros itinerantes. ¿Ya? Es decir, él, ¿qué hacía? Lamentablemente, él no recibía a cristianos verdaderos en su casa, incluso les hacía y les prohibía a los hermanos que lo hicieran. ¿Ya? Entonces aquí ya comenzamos a ver un poquito, ¿no es cierto?, de la estructura y el contenido de Primera de Juan, después de Segunda de Juan, y así vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cada una de estas hermosas cartas, ¿no es cierto?, que nos hablan de este contenido. Primero, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 habla de vida y luz, ya, entonces también aquí el autor nos habla de esto que han visto, lo que ellos tocaron, ¿verdad? Es decir, ellos no estaban hablando de lo que otro les dijo, sino que ellos recibieron directamente
del mismo Señor Jesucristo, el mensaje que ellos están entregando. Ya amor hacia los demás cristianos, capítulo 2, ¿no es cierto?, que nos habla de que, ¿no es cierto?, debemos amar al prójimo, que no debemos amar al mundo, también en el capítulo 2, falsas advertencias contra estos anticristos que se han ido levantando, perdón, ¿verdad? A través de la historia, ya en la iglesia primitiva se levantaron falsos anticristos hasta que se manifieste el verdadero, ¿no es cierto? Pero siempre han habido aquellos que se han opuesto, ¿no es cierto?, al evangelio. Capítulo 3, justicia y amor. Capítulo 4, probar a los espíritus, ¿no es cierto? Porque ahí está esto del gnosticismo, ¿no es cierto? Que ellos decían que Jesús solo fue un espíritu, ya no vino en carne, y aquel que confiesa que Jesús vino en carne está declarando que él era 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Esta kenosis, ¿ya? Este vaciamiento, ¿no es cierto? Pero también que él toma este cuerpo, ¿verdad? Humano. Capítulo 4, versos 7 al 21, el amor de Dios, ¿no es cierto? Y capítulo 5, del 1 al 21, fe en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Este es el contenido entonces de la primera carta, ¿no es cierto?, que escribe allí nuestro querido apóstol Juan. ¿Ya? Entonces ahora también vamos a ver aquí un poquito el resumen de Primera de Juan, ¿no es cierto? Seguimos allí con Primera de Juan. La introducción dice que presenta el conocimiento de la palabra de vida encarnada, que es Cristo Jesús. Jesús, Dios, se hace carne, se viste de hombre como base necesaria para tener comunión con Dios. Es decir, no puedo negar la humanidad de Cristo. Eso es lo que está diciendo el autor en este pasaje, ¿verdad? Que es parte de una doctrina esencial. Jesús, 100% Dios, Jesús, 100% hombre. Nótese que Juan introduce diciendo que ellos habían visto, que ellos habían oído y palpado con sus manos, ¿ya? Entonces, no era un espíritu, no era un fantasma, era una persona de carne y hueso que era hombre, pero también que era Dios, porque Jesucristo no era un espíritu, Él vino en carne, Él era hombre y también Él era Dios, ¿ya? Entonces, para mantener esa condición de creyente, se debe verificar ciertas condiciones. ¿Y cuáles son estas? Es decir, andar en luz. ¿Se acuerda que lo veíamos en Santiago? Que él decía, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, que una consecuencia de haber creído genuinamente en el Señor eran obras dignas de arrepentimiento, hacer buenas obras hacia el prójimo, ¿verdad? Pero también, ¿no es cierto? Acá nos enseña que, ¿verdad? Tener fe es andar en luz. ¿Ya? Es tener comunión con otros, es reconocer y confesar nuestros pecados y también, ¿no es cierto?, estos pecados que han sido perdonados, ¿verdad? Reconocerlos y confesarlos porque estamos amparados en la expiación de Cristo. Cristo pagó en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, ¿no es cierto?, para llevarnos a Dios. ¿Ya? Qué tremendo, querido hermano. La prueba dice de que se conoce y ama a Dios está en la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, te amo, te amo. Y Dios está de arriba diciendo, bueno, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Ya? Y esto acá lo señala muy bien el apóstol Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya? Al tener ciertos beneficios espirituales, los lectores deben amar al Padre en vez de el mundo. ¿Ya? Y qué triste, hermano, es ver hoy que muchos cristianos siguen amando al mundo y lo que está en el mundo. ¿Ya? Entonces, esta vida, ¿no es cierto?, de cristiano, en realidad es una vida religiosa. Por eso mismo se ven atascados, se ven, ¿no es cierto?, oprimidos, se ven cansados, se ven enojados con la vida de Cristo, ¿ya? Porque en realidad no han tenido una experiencia con Cristo. Entonces, lo que ellos viven es religiosidad, ¿ya? Pero cuando nosotros amamos al Señor, ¿verdad? No vamos a amar lo que está en el mundo, porque Pablo lo dijo, todo lo tengo por basura por haber alcanzado a Cristo. O sea, hay algo importante en mi vida, es haber conocido a Cristo. Entonces también le hago esta pregunta, hermano. ¿Ya? ¿Usted ama a Cristo, verdad? Y está feliz de servir a Cristo, o está amargado, o se ve confundido, o se ve triste. Eh, Examinémonos, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ¿ya? Entonces, cuando amamos al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, no vamos a desear las cosas que están en el mundo.
Las influencias de estos anticristos amenazan a la iglesia, ¿ya? Y siempre han estado allí. Siempre se han levantado falsos cristos, ¿verdad? Y anticristos, ¿verdad? Para poder, entre comillas, ¿verdad? Amenazar la iglesia, ¿ya? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero existe, dice, un antídoto contra la falsa enseñanza: la unción divina que da discernimiento espiritual. El Espíritu Santo está en nuestros corazones, ¿verdad? Y nos da testimonio de si algo es de Dios o no, si esto es de Cristo o no, si esta persona también ama a Dios o no, aunque hay muchos que, ¿verdad?, aparentan lo que no son. El permanecer en Dios trae justicia y una disposición favorable para la venida del Señor. Sí, esperamos ansiosamente, ¿verdad?, la venida del Señor. Esa es nuestra esperanza. Viva la fe, ¿no es cierto?, de que tenemos un Dios que murió en la cruz y que nos dio perdón de pecados y por Él tenemos salvación. Viva la fe, viva la esperanza. Esa esperanza de que Él volverá a buscar a su iglesia sin mancha y sin arruga, esa iglesia que somos nosotros, ¿verdad? Y que Él nos está purificando a través del Espíritu Santo y su palabra, ¿verdad? Pero dice, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, ¿no es cierto? Que este amor permanecerá para siempre, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, Cristo viene, ¿verdad? Y hoy está mucho más cerca que el ayer. La venida del Señor significará parecerse a Cristo, ¿ya? Mientras que la esperanza de su venida tiene un poder purificador, porque si yo sé que Él viene, me preparo, ¿no es cierto?, para estar limpio, para estar puro, ¿verdad?, ante su presencia. Una vida que se caracteriza por permanecer en Cristo produce libertad del dominio del pecado. No así lo que enseñaban estos gnósticos, que usted no podía controlar el pecado, así que usted podía seguir pecando en forma deliberada las veces que usted quisiera, ¿verdad? Pero por el contrario, acá dice, ¿no es cierto?, que una vida que permanece en Cristo no nos hace amar al mundo, sino que por lo contrario, hemos aprendido que el mundo nada bueno nos puede dar, ¿verdad? Y que todo lo que vemos material, ¿verdad?, tampoco trae satisfacción a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces también el permanecer en Cristo nos hace vencedores en contra del pecado. Los hermanos tienen la obligación en el capítulo 3, ¿no es cierto?, de amarse los unos a los otros, ¿ya? No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. El permanecer, ¿no es cierto?, da confianza en la oración, ¿ya? Es decir, una disciplina espiritual importante es congregarnos, otra disciplina es el estudio de la palabra y otra también el ayuno, y acá nos está realzando, ¿no es cierto?, también la oración, esta comunión con el Padre, ¿verdad? Este diálogo, esta conversación que podemos tener a cualquier instante, en cualquier momento, ¿ya? Porque Él nos escucha. Clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También la encarnación. Dios se hizo hombre, 100% Dios. Es la prueba entre la verdad y el error. Ellos negaban, ¿no es cierto?, la humanidad de Cristo, estos gnósticos, ya que se creían con un conocimiento superior, ¿verdad? Y cayeron también en este error de señalar que era solo un fantasma o solo un espíritu. El amor hacia los hermanos está basado en el amor de Dios por ellos, ¿ya? Es decir, nosotros amamos, ¿verdad?, a nuestros hermanos porque Dios también le ama, ¿ya? Por eso también, ¿no es cierto?, Eh, el- vemos a Dios, a Cristo en el necesitado, en el mendigo, en el pobre, en el indigente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amamos a Dios y sabemos que Dios también les ama a ellos, ¿ya? Y bueno, aquí también hay una verdad muy importante, que el perfecto amor, ¿no es cierto?, elimina el temor, ¿ya? Es decir, donde está el amor de Dios no hay temor, ¿ya? Y muchas sectas o muchos falsos maestros lo que producen es intimidación, es miedo. Hay muchos que le sirven por miedo, por temor, ¿verdad? Pero la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿ya? Entonces, lo vemos en el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Que los niños, ¿verdad?, le seguían, los niños le buscaban. Ya, en cambio, si él hubiese sido grotesco, ¿no es cierto?, sin poco amor, ¿no es cierto?, los niños no se hubiesen acercado. Y lo prepara, dice, a uno para el día del juicio, ¿ya? Entonces, el amor de Dios se está perfeccionando en nuestras vidas y debemos dejar, ¿no es cierto?, que cada día el Espíritu Santo trabaje
en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. La fe tiene poder para vencer al mundo. Ya sin fe es imposible agradar a Dios. Ya entonces necesitamos de esta fe genuina, de esta fe verdadera, ¿no es cierto? Que nos hace primero una fe salvadora, ¿verdad? Mirar, oír a Cristo, saber de Él, reconocerle como el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Pero también esta misma fe nos hace vencer todos los obstáculos que el enemigo y que el mundo quiere ponernos. E incluso, no solo el mundo, no solo nuestros enemigos, en este caso espirituales, Satanás y sus espíritus, sino que también a nuestra propia carnalidad, a nuestra propia humanidad, ¿no es cierto? Porque este cuerpo, dice Pablo, ¿no es cierto?, de pecados que se levanta, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte, ¿verdad? Pero después él lo dice, ¿no es cierto? Gloria al Señor Jesucristo, porque Él nos da la victoria y nos lleva de triunfo en triunfo. Dios ha dado suficiente testimonio respecto a su Hijo como para garantizar un fe, ¿ya? Entonces, tenemos que creer en el Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios da testimonio de que Jesucristo es Dios mismo, ¿ya? Y por eso mismo nosotros hoy somos salvos. La conclusión se trata de las certezas que da la fe en términos de la oración, de la restauración, del hermano, del conocimiento y de la posesión de una nueva vida en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿ya? Entonces, la oración trae restauración hacia el hermano, el conocimiento de Dios, no este conocimiento que hablaban los gnósticos, ya un conocimiento exclusivo, es verdad, que solo era para el iluminado, sino que un conocimiento de amar la escritura, de la comunión con los hermanos, de la oración y la comunión con el Padre. Y esta posesión de una nueva vida en Cristo, ¿verdad? De gozo, de paz, de alegría. Y cuando digo gozo no significa que no van a haber problemas, que no van a haber momentos difíciles, complicados, pero allí el gozo del Señor será nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es aquello. ¿Ya? Ahora entonces pasamos a ver también, ¿no es cierto?, el contenido y el resumen de segunda de Juan, ya que es donde estamos hincándole un poquito más el diente, ya debido, ¿no es cierto?, a que ustedes ya vieron quién era el autor, a quién les escribió, ¿verdad? Y aquí, ¿no es cierto?, se separa, recuerde usted que solo tiene un capítulo, segunda de Juan, y habla sobre esto, la base de la hospitalidad cristiana, ¿verdad? Habla, ¿no es cierto?, de la conducta que debe tener esta hospitalidad cristiana, ¿verdad? Y también las bendiciones que debe tener la hospitalidad cristiana, ¿ya? Entonces, es interesante esto, queridos hermanos, ¿ya? Porque hoy, bueno, se ha perdido un poco esto de la hospitalidad, ya las convenciones que se hacían antes y que los hermanos tenían que recibir a los hermanos, ya cada vez es menor, casi están yéndose, ¿verdad?, a hoteles o cosas así, pero también no hay que perder, ¿no es cierto?, estas hermosas costumbres que nos permitían conocer a otros hermanos, ¿no es cierto?, de otras congregaciones, de otros lugares y compartir con ellos, pues, ¿ya? Entonces, dice así, segunda de Juan, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, ya a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará por siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Ya? Entonces, ya nos da acá una pincelada hermosa, ¿no es cierto?, de que le está escribiendo, algunos dicen a la iglesia, cuando dice la señora elegida, ¿verdad? Otros dicen que es, ¿no es cierto?, alguna líder de una congregación, ¿verdad?, donde están allí los hermanos. Pero en realidad lo que interesa es esto, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos ser hospedadores porque somos hijos del Señor, ¿verdad? Porque la verdad está en nosotros, ¿verdad? Y que eh, la gracia, la misericordia y la paz de Dios están también en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, interesante, ¿no es cierto?, lo que podemos ir viendo, ¿verdad?, con respecto a esta hermosa carta. Y tercera de Juan, bueno, dice los mandamientos con respecto a la
hospitalidad, ¿no es cierto? En este caso, tenemos allí, ¿verdad? Tercera de Juan, del verso 1 al verso 8, ¿verdad? Nos muestra los mandamientos respecto a la hospitalidad cristiana, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, los mandamientos con respecto, ¿verdad?, a la violación de la hospitalidad cristiana, ya que este Diótrefe, ¿no es cierto?, se negaba y impedía que otros tomaran también, ¿verdad?, la hospitalidad hacia los hijos del Señor. Y conclusión respecto a la hospitalidad cristiana. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en verdad, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ya? Entonces está hablándole a este varón que era un hombre hospedador. ¿Ya? Pues mucho me regocijé, dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Ya? Qué tremendo, ¿verdad? Cómo este apóstol puede, ¿no es cierto?, referirse a Gallo con estas palabras, deseando, ¿no es cierto?, lo mejor para él. Pero también en el verso 9 dice, y yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Ya? Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Ya? Entonces él se oponía, ¿verdad?, a la hospitalidad y a la palabra del apóstol. ¿Ya? Entonces, qué tremendo es, ¿verdad? Que también hay enemigos de la cruz y enemigos de Cristo y enemigos de hombres de Dios que aman al Señor de verdad, aún dentro de las mismas congregaciones. Entonces ahí tenemos segunda y tercera de Juan, ¿no es cierto?, que nos habla sobre la hospitalidad. Dios del universo, Señor de la creación, oh, la oh, 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 Señor de la creación. Su Mesías ha prometido, es el Mesías prometido, él es el que el mundo ya está. Secondo pausa. Lo chiamaré. È difficile, molto difficile.
La gloria de Dios, anuncia mi alma. La gloria de Dios.
he tomado. Mojando tristes antes que yo. Bueno, algunas ideas claves, ¿no es cierto?, características o peculiaridades, ¿verdad?, de estas cartas son que en Primera de Juan se utiliza mucho la repetición, ¿ya? Creo que es una estrategia también, ¿no es cierto?, para que pueda quedar una verdad asentada en el corazón de estos creyentes, ¿verdad? Y dice que el autor vuelve una y otra vez a ciertas ideas y términos, ¿verdad?, principales tales como luz, verdad, creer, amor, justicia, pero con énfasis cambiante, ¿ya? Entonces hay una repetición de ciertos términos que él quiere, ¿no es cierto?, recalcar para que también, ¿no es cierto?, nuestros hermanos puedan atender a lo que él quiere enseñar. Otra cosa importante son las oraciones simples. Ya para los estudiantes de griego, esta es la carta menos complicada de leer por la sencillez y claridad de sus oraciones y sintaxis. Ya sin mucha complejidad, ¿no es cierto? Habla en un lenguaje muy sencillo. Recuerde que tenemos el griego koiné, que era el griego del pueblo, ¿no es cierto? Y también el griego ático, que era el griego ya, ¿no es cierto?, más acabado, más pulcro. Entonces acá él usa un griego bien simple, ¿verdad? Primera de Juan se desenvuelve en un tono cálido, amante, como cuando un padre habla tiernamente en una conversación íntima a sus hijos. Por eso habla de hijitos míos, amados míos, ¿ya? También es pastoral, Primera de Juan, ¿no es cierto?, escrita desde el corazón de un pastor, ¿verdad?, que tiene ciertas preocupaciones por sus ovejas. Como pastor, Juan comunicaba a su rebaño algunos principios muy básicos y esenciales de la fe. Ya recuerda usted, ¿no es cierto?, que esta primera carta ataca fuertemente, ¿no es cierto?, estas enseñanzas o estas falsas herejías, ¿no es cierto?, de parte de estos falsos maestros, ¿ya? También, ¿no es cierto?, dice que hay mucho parecido entre el Primera de Juan y el Evangelio de Juan en su vocabulario, ¿no es cierto? Padre, Hijo, Espíritu, principio, palabras, el verbo, el logos, ya paracleto, creer, vida, eterno, amor, permanecer, guardar, mandamientos, verdadero, conocer, tener, ser, testificar, luz, oscuridad, mundo, pecado, diablo. Ya son términos que se usan tanto en el Evangelio de Juan como en Primera de Juan. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos atender también a estas palabras, ¿no es cierto?, a este lenguaje que utiliza, en este caso, ¿verdad?, el apóstol Juan. Segunda y tercera de Juan representan, dice en el Nuevo Testamento, el modelo más cercano de lo que era una carta convencional en el mundo contemporáneo. Ya guardaba como toda la estructura de una carta greco-romana y fueron dirigidas, ¿verdad?, a uno o más individuos. Estas dos cartas son las epístolas más cortas en el Nuevo Testamento, conteniendo, ¿no es cierto?, cada una de ellas unas 300 palabras. Ya se acuerda que en la introducción veíamos que una carta común en el Imperio Romano, ¿no es cierto?, en ese tiempo eran 300 palabras. Ya Pablo siempre superó lejos esa cantidad de palabras, pero acá segunda y tercera de Juan, ¿no es cierto?, están dentro de ese rango y cada una de estas cartas dice cabe en un solo pliego de papiro, ¿ya? Así que por eso es también interesante, ¿ya? Otras cosas interesantes, ¿verdad? O peculiaridades tiene que ver con estas grandes doctrinas. Ya Primera de Juan, ¿no es cierto?, nos muestra una cristología, es decir, conocimiento o estudio de Cristo, donde nos señala, ¿no es cierto?, que Él tocó, que Él vio, ¿verdad?, al Verbo, al Cristo. Entonces ahí está la encarnación de Cristo, ¿no es cierto?, Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, para ser refutada, dice, del error. De allí el énfasis en la encarnación y en la redención por la sangre de Cristo. Ya es decir, somos perdonados por medio de la obra de Cristo, ¿no es cierto?, al derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. No se hace énfasis en la resurrección, ya se usa mucho la palabra paracleto, que significa un abogado, ya era una persona importante, si usted estaba en juicio, ¿verdad? Usted necesitaba ir con un paracleto, con alguien importante de la ciudad que se parara al lado suyo diciendo yo doy testimonio de lo que él dice es verdad. Entonces el Espíritu Santo es el paracleto que está con nosotros
¿verdad? Que aprendemos que Jesucristo también es este Paracleto que intercede por nosotros, ya que Él es la propiciación por nuestros pecados. Tenemos al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo, ¿verdad? Haciendo esta obra. También, ¿no es cierto?, la confesión de pecado, que debemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Aborrecer el mundo, ¿no es cierto?, y la mundanalidad, ¿verdad? Porque ahora somos hijos de Dios. Ya también ese es un principio interesante, importante. Ya fuimos adoptados como hijos y somos parte de la familia de Dios. ¿Ya? Y segunda y tercera de Juan, la hospitalidad cristiana, el buen discernimiento en el uso de ella. ¿Ya? Entonces ahí ya vamos avanzando, ¿no es cierto?, con estas hermosas cartas. Y bueno, pasaje muy conocido en primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos, ¿no es cierto? El que no guarda sus mandamientos, ¿verdad? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No améis al mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El que practica el pecado es del diablo. Ya se da cuenta, porque ahí estaba esta corriente gnóstica que decía que usted podía pecar libremente. Ya, y acá el apóstol dice que no es así. Ya no amemos de palabra, sino de hecho y de verdad. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿ya? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por último, hijitos, guardados de los ídolos, ¿ya? Es decir, muchos versículos muy conocidos en esta corta carta, ¿ya? De primera de Juan. Segunda y tercera de Juan, si alguno viene a vosotros y no trae, ¿verdad?, esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, ¿ya? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿ya? Ahora, queridos hermanos, ya aquí tenemos, ¿no es cierto?, un método que es el método crítico, ya que nos muestra nuevamente, ¿no es cierto?, en esta repetición, quién escribió esta carta, que fue el apóstol Juan, probablemente en la segunda mitad de los años 80 o 90, en la última etapa de su vida. Este mismo hombre escribió también el Evangelio de Juan, ya este apóstol, este discípulo. ¿A quién escribió y por qué? Bueno, Juan le escribió para animar y fortalecer a los creyentes en un grupo de iglesias cerca de Éfeso, en Asia, en la parte oeste de lo que hoy en día es Turquía, ¿ya? Y probablemente fue escrita desde Éfeso, ¿ya? Entonces, para que usted tenga ahí también. Ahora, segunda de Juan, bueno, el apóstol Juan, quien también escribió primera Juan, y el evangelio que lleva su nombre, lo escribió aproximadamente durante el mismo tiempo que escribió primera de Juan, a fines de los años 80. Escribe a esta nota personal a los cristianos que podían haberse sentido manipulados por los falsos maestros, y ahora, como hombre de edad, él escribe para intentar proteger a sus hijos amados en la fe de ser engañados y alejados de la verdad del evangelio. ¿Desde dónde fue escrito? Desde Éfeso. Y tercera de Juan, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? El apóstol Juan, quien también escribió las otras dos epístolas y el evangelio que lleva su nombre, probablemente la escribió a fines de los años 80. ¿A quién fue escrito? Dice Juan, escribió esta breve carta a su amigo Gallo, quizás para acompañar su carta más general, y quería animarle en su fiel apoyo a los maestros legítimos. También quería advertir sobre las acciones de un cierto líder obstinado llamado Diótrefes, también desde Éfeso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el trasfondo histórico? Ya las epístolas de Juan son diferentes a las otras epístolas generales. La primera es una homilía doctrinal, ya, primera de Juan, mientras que las otras dos son principalmente cartas privadas a individuos. La primera epístola fue escrita para corregir herejías y afirmar las cualidades de la vida cristiana, y fue escrita para desenmascarar a los falsos maestros y para limpiar a las iglesias de las enseñanzas gnósticas que eran totalmente anticristianas. Juan da características de estos falsos maestros y desmiente todas sus enseñanzas. Todo lo hablan en el amor práctico, todo lo habla en el amor práctico. Estaban haciendo el gnosticismo y entrando a la iglesia, contradiciendo toda la fe cristiana. Por ello escribe esta carta, ¿ya? Si es una epístola, ¿cuándo fue fundada la iglesia? Bueno, no está dirigida a una iglesia, sino a varias, por eso está dentro de las cartas universales. ¿De quién está compuesta la iglesia? Está compuesta de cristianos maduros, judíos y gentiles,
¿Y cuáles son sus fortalezas y debilidades? Bueno, las fortalezas, su madurez, tenían tiempo en la fe, pero la debilidad que tenían falsos profetas y maestros dentro de la iglesia. ¿Ya? ¿Cuál es el trasfondo histórico de Segunda de Juan? Está dirigida a la señora elegida y a sus hijos, lo que podría interpretarse literalmente como una mujer cristiana o alegóricamente como la congregación cristiana. La epístola hace énfasis en la verdad del Evangelio y advierte sobre falsos maestros o misioneros. Estos herejes negaban la encarnación, ya interesante, ¿no es cierto? Negaban la encarnación, entonces es importante aquello. Y también, ¿no es cierto?, este principio doctrinal que es la encarnación. Y el apóstol les pide específicamente a los creyentes que dejen de ser hospitalarios con ellos y no reciban a estos falsos maestros. La encarnación es la doctrina donde señalamos que Jesús se hace carne, toma forma humana, ¿no es cierto? 100% Dios, pero sigue siendo Dios también, 100% hombre y 100% Dios, ¿ya? Si es una epístola, cuando fue fundada la iglesia, posiblemente en Pentecostés, y, ¿no es cierto?, está compuesta, ya lo dijimos también, segunda, así como primera, ¿verdad? Está compuesta de judíos y gentiles, ¿verdad? Y cuáles son sus fuerzas o debilidades, ¿no es cierto? Que muchos andan en la verdad, pero hay muchos falsos maestros que también han ingresado dentro de la iglesia. Y por último, tercera de Juan, ¿no es cierto? Se dirige a Gallo, un cristiano íntegro, a quien el apóstol ya la fortaleza. Bueno, se nos cayó la señal, queridos hermanos. Vamos a ver si podemos volver donde estábamos. Ya estábamos hablando acá, ¿no es cierto?, de tercera de Juan, ¿verdad? Si es una epístola que es universal, ¿no es cierto? Posiblemente esta iglesia está compuesta por judíos, gentiles, y también, ¿no es cierto?, su fortaleza era la hospitalidad de Gallo y la debilidad, el contraste con, ¿no es cierto?, este hombre Diótrefes que negaba la hospitalidad. ¿Ya? Entonces, tenemos también el método panorámico que nos señala o que nos muestra también, ¿no es cierto?, cuál es la idea principal, ¿no es cierto?, del libro. Dice sobre los falsos maestros y sus doctrinas, el amor y la posición de hijos de Dios para guardarse de los que no es de Él y un llamado a permanecer en Jesús, conocer lo que Él hizo por nosotros. ¿Ya? Su razón principal, dice, por qué se escribe este libro es para dar seguridad a los cristianos, ¿verdad?, en su fe y oponerse a las falsas enseñanzas, ¿ya? Entonces, ya tenemos ahí, ¿verdad?, varias características allí de Juan. Ahora también el método panorámico es alertar, dice, contra los falsos maestros, ¿ya? Es decir, permanecer en el Señor y poder reconocer a estos falsos maestros, ¿ya? Y la razón principal, dice, es para alertar ante la inminente visita de los falsos maestros, ya que habían hecho ya su presencia en varios. Tercera de cual, la idea principal es la hospitalidad y exaltar también, ¿no es cierto?, a la persona de Gallo, que era un hombre muy hospitalario, y también alertar sobre Diótrefes, ¿no es cierto?, que era todo lo contrario, negaba allí, ¿no es cierto?, cómo debía ser, en este caso, ¿verdad?, utilizada este hermoso ministerio de hospedar, ¿ya? Ahora, ¿cómo debemos leer Primera de Juan? Bueno, el discípulo amado, quien disfrutó de una amistad íntima con Jesús,
en la tierra tiene autoridad como ningún otro para asegurarnos que Dios es amor. Ya su breve carta está saturada con reflexiones poderosas acerca del amor de Dios. ¿Ya? Ahora, Él nos llama a vivir como si fuéramos amados, ¿ya? En nuestras relaciones con Dios y los hombres. ¿Ya? Entonces debemos vivir como si fuéramos amados en nuestras relaciones con Dios y los hombres. La clave, cómo podemos amar a Dios, cómo podemos amar a los hombres, conocer a Dios más y más. Ya una revelación íntima de su carácter de amor es el fundamento para la transformación. Juan nos dice con cuánto amor nos ama el Padre, ¿verdad? Y además afirma que si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es, ¿no es cierto? Y todos los que tienen esta gran experiencia se mantendrán puros, ¿ya? ¿Cómo es la vida de un amado de Dios? Bueno, Juan describe la seguridad, la pureza, la humildad, el servicio sacrificado para hacia otros que fluye como resultado de una experiencia genuina y personal con el afecto de Dios y su compromiso, ¿no es cierto?, consigo mismo y contigo, ¿ya? Juan presenta, dice, o Juan te presenta la maravillosa comunión que puedes tener con Dios, teniendo la certeza de que su amor perfecto, él pulsa todo temor. Ya esto te equipará a vivir correctamente al mantener tu comunión con él. Varios elementos fundamentales, tales como luz, amor, vida, verdad y pecado, en una bella y polifacética obra de arte. Puedes inspeccionarla de cerca o dar un paso atrás para admirarla de lejos y así verla en su totalidad. De cualquier forma, siempre verás una nueva combinación de colores y temas. Así que más general, al leer toda la carta, escoge una sección para estudiarla con detención y puedes regresar una y otra vez y siempre recibir nuevos destellos de la mente y el corazón de Dios que te inundarán con ánimo, fe y profundo afecto. Ahora, el título, ¿no es cierto?, de esta epístola siempre ha sido Primera de Juan, ya es la primera y más grande en una serie de 3 epístolas que llevan el nombre del apóstol Juan, debido a que la carta no identifica a la iglesia, el lugar o el individuo específico. La clasificación es de una epístola general o universal, aunque Primera de Juan no exhibe algunas de las características generales de una epístola común. De ese entonces no hay introducción, saludo, salutación de conclusión. Su tono es íntimo y su contenido indica que el término epístola aún se aplica para ella. ¿Ya? Conexión con el Antiguo Testamento, cómo se conecta este libro, ¿verdad? Con el Antiguo Testamento, uno de los pasajes más citados respecto a se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. En este pasaje, Juan describe los 3 aspectos del pecado, que recuerden las primeras y más mundialmente destructivas tentaciones en toda la Escritura. El primer pecado, la desobediencia de Eva, fue el resultado de su redención ante las mismas 3 tentaciones, como los Génesis 3:6, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, le dice Satanás, ¿no es cierto?, que era bueno para comer el fruto. Los deseos de los ojos, era agradable a los ojos, y la vanagloria de la vida, codiciable para alcanzar la sabiduría. Temas importantes que aparecen también en esta primera carta es la encarnación. Esta doctrina, ¿verdad?, que era negada por los gnósticos. Juan escribió esta epístola para advertirle a los cristianos de estos falsos maestros o anticristos que se encontraban dentro de la iglesia y que negaban que Jesús había venido en carne, ¿ya? El gnosticismo. Eh, Juan insistió que Cristo no es una aparición sobrenatural sino una persona histórica, Jesús de Nazaret. La prueba del cristianismo bíblico es la convicción en la plena humanidad y plena divinidad de nuestro Señor Jesucristo. También otro tema importante es el amor. El mandamiento clave de este hermoso libro es el llamado al amor. ¿Ya? Los cristianos deben seguir el ejemplo de Cristo mediante el amor de unos a otros y el auxilio a los necesitados, hasta el punto de entregar sus vidas unos por otros. El amor proviene de Dios. El amor genuino solo puede expresarse cuando Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Otro tema más es la certeza de los cristianos. Ya Juan afirmó que los cristianos pueden estar seguros de lo siguiente: Jesús es el Hijo de Dios,
Los creyentes tienen vida eterna a través de Él, de Jesús. Dios escucha y contesta las oraciones. No están bajo la esclavitud del pecado, sino que Dios los guarda del maligno y son hijos de Dios y pueden conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y séptimo, Jesús es el Dios verdadero. ¿Ya? Todas estas verdades y certezas las tenemos, ¿no es cierto?, allí en Primera de Juan. Ahora, ¿cómo leemos Segunda de Juan? Dice Juan recomienda a sus lectores estar atentos y que tengan cuidado con aquello que debilita la comunidad de fe. Una vida de amor no significa vivir sin discernimiento. Juan claramente le dice a los creyentes que si alguien no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ningún clase de apoyo. Lee esta carta como si la hubieses recibido de un amado pastor jubilado a quien le tienes un gran respeto. En la carta te dice cómo responder a aquellos cuyas palabras y hechos contradicen la palabra de Dios, aun cuando esas personas se presentan como sus mensajeros. Busca conocer la verdad de Dios y caminar en ella sin tropezar. Ten confianza que ese amor genuino toma una postura firme a favor de la verdad y no facilita la difusión de la mentira. El título de Segunda de Juan es Segunda de Juan, en la segunda de una serie de tres epístolas que llevan el nombre del apóstol Juan. Segunda y tercera de Juan representan la aproximación más cercana en el Nuevo Testamento a la forma de la carta convencional del mundo greco-romano contemporáneo, debido a que fueron dirigidas de un individuo a individuo. Segunda y tercera de Juan son las epístolas más cortas en el Nuevo Testamento y cada una de ellas contiene menos de 300 palabras griegas. Cada carta podía caber en una sola hoja de papiro, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Conexión de segunda de Juan. Bueno, Juan describe el amor no como una emoción o sentimiento, sino como la obediencia a los mandamientos de Dios. Jesús reiteró la importancia de los mandamientos, especialmente el primer gran mandamiento, amar a Dios, y el segundo, amarse los unos a los otros. Ya lejos de abolir la ley de Dios del Antiguo Testamento, Jesús vino para observarla, proveyendo el medio de su cumplimiento, es decir, en Él mismo. ¿Ya? Es decir, Él nos ayuda. Ahora, ¿qué temas importantes encontramos en esta segunda carta? Bueno, advertencia contra la falsa enseñanza. Esta epístola previene a los cristianos contra la misma falsa enseñanza a la que Juan se opuso en su primera carta. La verdad es otro tema importante. La verdad es que es un tema importante en los escritos de Juan. Se menciona 52 veces esta palabra verdad en su evangelio y 22 veces en sus tres cortas epístolas. Otro tema importante es el amor, que al igual que en Primera de Juan, esta segunda carta enfatiza el mandamiento de amarse los unos a los otros, lo cual es la prueba del verdadero creyente. El mandamiento de Juan de amar no contradice su orden de negar la hospitalidad a los falsos maestros. Los asuntos de la verdad son demasiado importantes para comprometernos. Ahora, por último, como leemos Tercera de Juan, bueno, la hospitalidad es importante para Dios. Él es el ser más hospitalario del universo. Sus brazos siempre están abiertos para dar bienvenida a todos los que quieren unirse a su familia. Dios nos invita a unirnos a Él en este ministerio del reino. Las palabras de Juan nos ayudan a ver la hospitalidad como una poderosa expresión práctica del amor de Dios. ¿Ya? Además, te llevarán a valorar los diversos dones trabajando dentro de la iglesia y te animarán a buscar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hoy muchos se han levantado enemigos de la unidad de la iglesia de Cristo. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos en Cristo, vamos a luchar por la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Esta carta dice, es importante pieza, ¿no es cierto?, complementaria a segunda de Juan. En la carta anterior, el apóstol advirtió a los creyentes con respecto a ayudar a los falsos maestros. En esta, él anima a los creyentes a darle una cálida bienvenida y apoyo a aquellos que nos traen la verdad de Dios. Ya en conjunto, estas dos cartas centran nuestra atención en el increíble valor de la verdad del Evangelio y la necesidad tanto del amor como del discernimiento. Esta epístola te desafiará a considerar cómo puedes expresar
la hospitalidad de Dios a otros de una manera más completa. El título de esta carta es Tercera de Juan. Es la tercera de una serie de 3 epístolas que llevan el nombre de Apóstol Juan. Tercera y segunda de Juan representan la aproximación más cercana en el Nuevo Testamento a la forma de carta convencional del mundo greco-romano. Ya lo hemos señalado anteriormente. Tanto segunda como tercera son epístolas más cortas, las más cortas del Nuevo Testamento, y cada una de las cuales contiene menos de 300 palabras y caían todas en un papiro. Ahora, ¿cuál es la conexión que tiene tercera con Antiguo Testamento? Bueno, el concepto de ofrecer hospitalidad a extraños tiene un amplio precedente en el Antiguo Testamento. Hechos de hospitalidad en Israel incluían la humilde y cortés recepción de forasteros en las casas para alimentar, alojar y proteger al costo, ¿no es cierto?, de su propia vida. Ya lo que pasó allí con los ángeles que fueron a destruir Sodoma y Gomorra, que Lot incluso ofrece su hija, ¿no es cierto?, la historia de Jueces, donde aparece, ¿no es cierto?, un hombre, ¿no es cierto?, con su concubina y a la cual, ¿no es cierto?, quieren violar los benjaminitas y lo hacen, ¿verdad? Él entrega a la mujer y hasta que ella muere, ¿ya? Entonces, el hospedaje era parte de la esencia de los judíos. Adicionalmente, dice, la enseñanza del Antiguo Testamento pintan a los israelitas como un pueblo extranjero que dependía de la hospitalidad de Dios y a Dios como el que gentilmente cubrió sus necesidades. Los redimió de Egipto y los alimentó y vistió en el desierto. Qué tremendo, ¿verdad? Y así nos ha cobijado el Señor a nosotros, a cada uno de ustedes, de este Egipto, de este mundo, necesidades del alma, del espíritu, del corazón, físicas, emocionales, materiales también, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, hizo lo mismo que con su pueblo, nos redimió. Temas que aparecen allí, a pesar de que una corta carta, la hospitalidad. Juan elogió a Gallo por su hospitalidad y condenó a Diótrefes por negarse a mostrar hospitalidad. ¿Ya? De hecho, el comportamiento de Diótrefes puede haber sido parte de lo que Juan tuvo en mente, ¿no es cierto?, cuando se refiere en Primera de Juan a odiar a los hermanos cristianos. ¿Ya? Los predicadores cristianos ambulantes dependían de la hospitalidad de los cristianos entre los cuales ministraban. Esto construía redes entre las iglesias dispersas y fomentaba un sentido de solidaridad, ¿verdad? Las iglesias locales consideraban que pertenecían a una única iglesia unida alrededor del fundamento verdadero, el evangelio. Otro tema es la verdad. Demetrio, quien de otro modo sería desconocido, fue probablemente el portador de esta carta. Juan declaró que se le debía recibir porque él manifestaba la verdad. Podemos asumir que Demetrio había pasado las pruebas éticas de la fe esbozada en Primera de Juan. Y es así como hemos llegado, queridos hermanos, ¿no es cierto?, al final de estas 3 cartas, ¿verdad?, que están allí dentro de las epístolas o de las cartas universales. Que el Señor bendiga sus vidas y ya nos queda solo una clase que es, ¿no es cierto?, la carta de Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Señor, gracias, tú has sido bueno, tú has sido fiel y por eso te alabamos. Permítenos, Señor, tener ese amor que viene de ti, esa fidelidad, esa obediencia a tu palabra, pero también enséñanos, Señor, para ser hospedadores con aquellos que son tus hijos y que te aman, pero también poder discernir cuando hay hombres, Señor, de pecado, de maldad, falsos maestros que también a veces quieren ser hospedados, Señor, en las casas de tus hijos y de tus hijas. Danos ese discernimiento espiritual y que podamos guardar la palabra, amar tu palabra y ellas nos develará y nos mostrará, Señor, el camino indicado. Gracias, Señor. Bendice la vida de tus hijos e hijas en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, queridos hermanos. Que el Señor bendiga su vida.